Bueno, vamos a empezar. Se me oye bien, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias a todos por haberos tomado el tiempo y la molestia de venir aquí a pasar un rato hablando de un tema tan densito como la demografía y la inmigración. En demografía e inmigración son por temas, por asuntos distintos y relacionados con mi carrera, dos de los temas que más me gustan y juntarlos me apasiona. Eh, y por enfocar un poco y por enmarcar un poco el tema del debate, me gustaría empezar haciendo dos o tres reflexiones sobre el momento demográfico en el que está el planeta, que no todo el mundo tiene siempre en mente. Eh, no Europa, no Occidente, el planeta entero está en la parte alta de la montaña rusa de la demografía. Todavía está terminando de subir, pero está a punto de caer en picado. De hecho, hay discrepancias sobre cuándo se produce este hecho, este dato, pero hace ya varios años que que el mundo ha dejado de tener, ha pasado el pico de nacimientos, es decir, alrededor de 2016-2017 empezaron a nacer en todo el planeta menos niños que el año anterior. Esto no significa que esté dejando de crecer la población, porque la población, claro, entra y sale, nace y muere. La esperanza de vida se sigue alargando en muchos sitios y por lo tanto la población sigue creciendo. Pero ya dentro de muy poquito, si las proyecciones, incluso las más optimistas, se mantienen, vamos a empezar un proceso de caída en esta montaña rusa de la demografía. Un proceso de caída que es muy acelerado en países occidentales, en muchos países asiáticos, Taiwán, Corea del Sur, Japón tienen algunas de las tasas más bajas, España tiene una de las tasas más bajas. Todos estamos, excepto Israel, y no sé si hay algún caso más, por debajo ya de la tasa de reposición, del 2,1 hijos por mujer. Y hay algunos datos, mirando el mapa y mirando las tasas de fertilidad de todo el mundo, hay algunos datos que sorprenden un montón. Por ejemplo, tenemos la idea generalmente de que los países musulmanes son bombas demográficas. La mayoría de los países musulmanes están por debajo o rozando la tasa de reposición o muy poquito por encima. En el caso de Marruecos, Marruecos es un país que después del COVID se ha situado ya definitivamente por debajo de la tasa de reposición. Irán es un país que está por debajo de la tasa de reposición. Eh, Incluso bombas demográficas que hasta hace poco se consideran así como India. India es un país que está por debajo ya de la tasa de reposición, por supuesto China también. Los países de Latinoamérica están la mayoría muy por debajo de la tasa de reposición. En definitiva, excepto Pakistán y sobre todo el África subsahariana, casi todo el planeta está rozando ya estas cifras. Incluso en los sitios donde siguen teniendo muchos niños, cada vez tienen menos y se espera que también sigan cayendo. Creo que son Níger y Mali dos de los países que siguen teniendo muchos niños, pero también están acercándose, han pasado de 7 a 4, de 7 a 5. Y eso nos coloca en una situación en la que el problema no es tanto que haya menos gente en el mundo en general, sino la caída en la montaña, es decir, el envejecimiento salvaje que se produce cuando tú pasas de una sociedad de baby boom a una sociedad que tiene muy pocos hijos. Eh, para solucionarlo, para intentar amortiguar esa caída en la montaña rusa, hay una ambición, una cosa que se ha intentado muchas veces, que es fomentar la natalidad con políticas públicas, pero que no está funcionando bien en casi ningún sitio. El caso más claro es el de Hungría, que se gasta el 5% de su Producto Interior Bruto en motivar la natalidad y lo que ha conseguido es estar en el nivel más bajo desde, creo, la Segunda Guerra Mundial. No hay nadie que lo esté haciendo, que lo esté consiguiendo y por lo tanto las dos opciones que se tienen básicamente son adaptarse
como hacen los japoneses, intentando mecanizar, ampliando muchísimo la edad de retirada del mercado laboral e intentar adaptarse a esta caída sin aceptar gente de otras partes del mundo o aceptar gente de otras partes del mundo. Pero yo creo que ya me paro aquí y voy a dar la palabra al resto de mis compañeros. No sé quién quiere, podemos empezar con esto, con el reto demográfico para terminar de enmarcarlo. No sé si estáis de acuerdo con lo que comentaba. ¿Quieres empezar, Carmen? Sí, me da igual, vale, puedo empezar yo misma. Quizá primero para decir que esta caída de la población, que como ha señalado muy bien Ángel, se está produciendo en el mundo entero. Todavía hay zonas, él lo ha dicho también, pero quería recalcarlo, hay una única zona en el mundo, que es el África subsahariana, donde todavía durante muchos años va a seguir produciéndose un aumento importante de población. Porque aunque es verdad que las tasas de natalidad están disminuyendo, su población es tan joven, es decir, la estructura de edad de su población es tan joven que aunque redujesen abruptamente su natalidad, imaginemos que las mujeres que la tienen en estos países, digamos, 15 años, en todo su periodo fértil no tuvieran más que 2 hijos, incluso en ese caso su población seguirá aumentando mucho durante los próximos 30 años, ¿no? O sea, de aquí al 2050 la población del África subsahariana va a multiplicarse, no recuerdo ahora exactamente la cifra, pero una cantidad importante, a lo mejor Ángela tiene en la cabeza, no recuerdo. Eh, Eso por una parte. Por otra, pero todo, América Latina también está reduciendo de forma muy importante sus tasas de natalidad, por supuesto todo el primer mundo, todo el mundo anglosajón, toda Europa, occidental y oriental. Bueno, la oriental es aún peor. La crisis económica que se produjo en Europa Oriental después de la caída del comunismo, la ruina general de todo su sistema productivo hizo que se produjera una debacle demográfica terrible en esos países, por una parte de caída brutal de la natalidad y por otra también de una fuerte migración que salía de esos países hacia Europa occidental. Eh, pero desde una perspectiva global, ¿cuál es el problema con que la población total del planeta disminuya? Que, como digo, todavía no está ocurriendo, ¿no? O que solo crezca en una parte del mundo, que es esa África subsahariana, ¿no? Pues los ecologistas dirían, esto es una buena noticia. Los ecologistas más, digamos, coherentes, consistentes con sus premisas, dicen, ¿quieres salvar el planeta? Empieza por no tener hijos. Es lo primero, porque quien consume, la población, quien produce, quien viaja, la población, más contaminación, más gasto energético, más contribución al cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces, desde una perspectiva ecologista está este mensaje de, mire, lo primero que hay que hacer es reducir la población. Eh, Bien, sí, olvidemos esta perspectiva que es muy legítima, pero yo creo que la mayor parte de la población no estaría dispuesta a aceptar esta premisa, es decir, puesto que soy una persona que quiero conservar la salud del planeta, tomo la decisión de no tener hijos. Esto creo que muy pocas personas estarían dispuestas a tomar esta decisión. Eh, pero ¿cuál es el problema de la disminución de la población? O sea, el problema es el momento de transición, ¿no? O sea, el problema es el cambio en la pirámide de población, no tanto la disminución total del tamaño de la población, eso per se no es ningún problema, sí ocurre en todas partes a la vez. O sea, por ejemplo, pongamos nuestro propio país, que ha aumentado en ha aumentado en casi 10 millones de personas desde finales del siglo pasado hasta aquí, ¿no? Todas ellas debidas a la inmigración, ¿no? Pero bueno, pensemos que en vez de eso hubiéramos disminuido y que en vez de ser los 40 millones que éramos a principios de siglo, pues ahora fuéramos 30 millones. ¿Cuál sería el problema de ser 30 millones en vez de 40 millones? Pues el problema sería si todas las demás naciones que nos rodean estuvieran creciendo y nosotros disminuyendo, porque eso disminuiría el peso de nuestro país en la esfera internacional. El peso de los países en el mundo internacional tiene que ver también con su peso demográfico, porque su peso demográfico alimenta su peso económico, alimenta incluso su peso militar. En ese sentido, relativamente, en relación a los demás países, disminuir de tamaño
puede ser negativo. Pero si descontando este aspecto, como esto está ocurriendo en todas partes a la vez, ¿cuál es el problema de disminuir de población a largo plazo? El problema básicamente, como digo, no es el número absoluto, sino la estructura de la pirámide de población en este proceso de transición. O sea, el hecho de que cada vez hay menos personas en edad activa para sostener a los que ya o bien son niños y por lo tanto todavía no contribuyen, digamos, o bien ya son personas jubiladas y por lo tanto solo reciben, ¿no?, de un sistema público de pensiones. Entonces, ahí está la clave del problema en este momento. Eso que exige claramente un replanteamiento del sistema de pensiones, entre los cuales uno de esos elementos es sin duda el cambio en la edad de jubilación, la edad legal de jubilación. Otro aspecto importante de eso es la competencia feroz que ya existe, pero va a ser más feroz en el futuro por la atracción de la población joven, porque la población joven, esto es algo que está muy demostrado, digamos, la población joven es la más capaz de generar innovaciones tecnológicas que finalmente son las que hacen que una economía sea más productiva. Una economía muy productiva puede sostener con poca masa humana a una masa importante de población que no es activa, bien porque son niños, bien porque son mayores. Una economía poco productiva no puede hacer eso. Y existe ya una competencia internacional por atraer a las personas jóvenes, no a todas las personas jóvenes, obviamente, sino a las personas jóvenes muy cualificadas, ¿no? Hay una competencia mundial por eso que Europa lleva años, décadas perdiendo a favor de Estados Unidos, Canadá e incluso ahora países asiáticos, ¿no? Y ahí eso sí que nos debe preocupar. O sea, no es tanto los números absolutos como esa relación entre los activos y los inactivos y sobre todo el nivel de productividad de los activos. Y esto nos lleva entonces a otra discusión relacionada con la demografía, que es qué tipo de economía propiciamos, y ahí podríamos meter también, pero bueno, esto para otro momento del debate de la mesa, qué tipo de migración atraemos. Ya lo dejo aquí porque he hablado demasiado. ¿Alguien quiere continuar? A lo mejor podemos abrir el debate también a la idea de las políticas natalistas, ¿no? Porque Así. antes de ver que la inmigración, si queremos mantener como has dicho, una población no demasiado envejecida, capaz de innovar, capaz de tener un dinamismo económico importante, si queremos rejuvenecer la población de los países, lo primero que se nos ocurre es, bueno, tengamos más hijos. Pero esto parece que no está funcionando en ningún sitio. No sé si queréis entrar por ahí, Juan, o por seguir un poco con el hilo de la conversación. Sí, si me dejas solo matizar Sí. un poco el comentario anterior, siendo cierto todo lo que habéis comentado, pero el desequilibrio tan grande de distribución que se produce entre zonas como Europa, o un envejecimiento tan grande, con todavía una cierta explosión demográfica, sobre todo en Centroáfrica. Nigeria tiene 260 millones y para mediados del siglo va a tener 360 o 370, que están creciendo una tasa del 5, el 5, el 6, y todo el norte de África está creciendo muy poquito, pero todavía está creciendo. Entonces, en los problemas de distribución, luego entraremos probablemente en la reducción que ha apuntado Carmen, de la reducción importante en el volumen de mano de obra, o otros aspectos como lo que has mencionado. La productividad al ritmo que está creciendo ahora no es suficiente para mantener el crecimiento económico. Pero yendo a lo que planteas de la natalidad, yo creo que lo has analizado tú muy bien en la introducción. Es decir, ha habido políticas de natalidad con cierto éxito, Francia, Suecia, pero estamos hablando de impactos moderados siempre. Y es cierto que se han revertido las tendencias de natalidad en Francia, incluso en Hungría, en comparativas que hacen también, con bastante costo, pero los efectos también son limitados, siguen por debajo de las tasas de reposición. Y muy contenido en el tiempo. En el caso, por ejemplo, de Hungría, sube un poquito y vuelve a caer en picado. Y en Francia igual, ¿no? Y Suecia lo mismo. Suecia está en un punto más bajo. Claro, existiendo un reto importante para, contaba Carmen, uno de los mayores retos es decir, bueno, ¿cómo podemos hacer que haya más gente en el mercado de trabajo si está desapareciendo otras vías? Pues tienes dos
tienes varias maneras. Una es los inactivos que vas a llegar a ser activos, hay ciertos límites, estaciones, sobre todo por edad hacia arriba, la incorporación de la mujer, aunque también se ha avanzado bastante, la inmigración o el aumento de la natalidad a más largo plazo. El aumento de la natalidad básicamente es una combinación de ayudas directas, sistemas de conciliación, básicamente permisos parentales largos, que no existen no permisos de maternidad, sino los permisos parentales que se permiten coger a lo largo de los años, y servicios de cuidado, sobre todo a los niños, pero también a las personas de más edad, de situación de dependencia. Y esa combinación es una combinación cara de por sí. La mayor parte de los países están apostando por ella, por lo menos para paliar un poco el descenso, sabiendo que va a ser una medida al final insuficiente. Maxime, ¿cómo ves tú? Oui, Por cerrar el tema demográfico. oui, je vais peut-être faire un point. Donc, je parlais de la France. Pour la France, c'est une longue histoire. Donc, je vais faire vite, mais la transition démographique en France a commencé au XIXe siècle. Après la Révolution française, on est sorti plutôt de la religion. Les héritages, on a mis la fin au droit d'aînesse, donc on partageait les héritages. Et à partir de ce moment-là, on a fait moins d'enfants. Ce qui fait que, contrairement aux autres pays d'Europe qui ont beaucoup émigré aux États-Unis, nous avons été un pays d'émigration de tous les autres pays européens pendant le XIXe siècle et le XXe siècle, avec une inquiétude toujours sur notre puissance militaire. C'est vrai, on était très soucieux de politique nataliste dès cette époque-là. Le poids de la France, il faut se rendre compte que au début du XVIIIe siècle, on était vraiment un peu l'équivalent aujourd'hui de ce qu'était la Chine. C'est-à-dire que la France en Europe, c'était un peu la Chine dans le monde aujourd'hui. Et avec la transition démographique, on est devenu beaucoup plus petit. Aujourd'hui, on pèse moins que l'Allemagne et on est proche de l'Espagne, l'Italie. Donc on a eu beaucoup d'immigration. On a une politique nataliste. Malgré tout, vous voyez, ça a pas changé par rapport. Ça a pas complètement, ça a atténué cette transition démographique, mais ça l'a pas. Ça nous a pas même permis de maintenir dans les taux de croissance qu'ont connus les autres pays à l'époque. Cette politique nataliste et cette tradition d'immigration, elle a été très forte jusque dans les années 1970. Et à partir de là, avec le chômage, il y a eu plus de réticence sur l'immigration. Bon. Et par contre, toujours une forte insistance sur la politique nataliste. On a mis beaucoup l'accent, disons, à partir de 1965, disons, les femmes françaises ont voulu s'émanciper en travaillant à plein temps comme les hommes et à égalité. Et ça nous a amené à penser la conciliation famille-emploi assez tôt, avec des crèches, des écoles maternelles, et qui jouent le rôle de garderie. C'est-à-dire que nos écoles servent à la fois à enseigner, mais ce sont aussi des garderies en réalité, pour permettre aux femmes de travailler. Alors, il est difficile en réalité de vraiment relier les politiques familiales avec le succès des taux de fécondité dans les pays, parce que c'est jamais immédiat, on n'en est jamais sûr. Il y a d'autres facteurs qui jouent. Donc, en France, par exemple, on a eu une sorte de boom, même à la fin des années 90 jusqu'à 2015-2016. On était quasiment à 2 enfants par femme. Donc on l'a beaucoup attribué au succès de notre politique familiale. Et aujourd'hui, ça s'écroule. On est en train de rejoindre les autres. On ne sait pas trop dire est-ce que c'était une parenthèse ou est-ce que c'est en ce moment que c'est exceptionnel. C'est assez difficile. Voilà. Bon, je pourrais continuer, mais donc je rends la main. Una de las cosas,
Una de las cosas que suceden también es que algunos de los países de los que recibimos inmigración se están desplomando. Sus tasas su propia demografía se está desplomando. Por lo tanto, esto hace pensar que probablemente ese flujo de inmigración en algún momento se seque. En el caso de España, que recibimos desproporcionadamente más de América Latina, es el más evidente, ¿no? Sí, pensando a largo plazo, lo que dices es completamente cierto, pero eso a largo plazo. Porque a corto plazo y a medio plazo hay factores que no tienen que ver directamente con la situación ni siquiera la económica del país. Estoy pensando, por ejemplo, en las situaciones de extrema violencia en alguno de los países latinoamericanos, específicamente en Centroamérica en este momento, porque por suerte la situación en Colombia, por ejemplo, que era una fuente de migración importante por la violencia, ¿no? Ahora ya no lo es por ese motivo, que sigue habiendo mucha inmigración desde Colombia, pero ya no es una inmigración que huye de la violencia básicamente, ¿no? Mientras que la centroamericana sí. Entonces, o en Venezuela, igual es una inmigración Desmoronamiento político. política, ¿no? Con lo cual es perfectamente imaginable un escenario en el cual la población de algunos de estos países disminuya mucho, pero a la vez las condiciones de vida sigan siendo lo bastante negativas, bien por la inseguridad, bien por la violencia política, bien por la pobreza, ¿no? Porque además estos países, una característica que tienen en general los latinoamericanos, es una enorme desigualdad, mucho mayor que la desigualdad, los niveles de desigualdad a los que estamos acostumbrados en Europa. Y eso hace que a veces las cifras económicas puedan parecer en la media positivas, pero esconden en el interior enormes desigualdades. Y eso promueve la inmigración importante y España va a seguir siendo claramente en Europa, como lo es ahora, la principal receptora de inmigración latinoamericana. Somos la principal en el mundo. Muchos de ellos preferirían emigrar a Estados Unidos, pero emigrar a Estados Unidos es mucho más difícil que hacerlo a España, porque a España, desde la mayoría de los países latinoamericanos, se emigra sin necesidad siquiera de pedir un visado. Digamos, tenemos fronteras abiertas para Latinoamérica. Así que, si bien tiene razón, a largo plazo es previsible que esos flujos disminuyan, pero a largo plazo quiere decir a lo mejor entre 20 años, ¿no? Una cosa así. O sea, a corto no vamos a notarlo, creo yo. Y no sé, No, por complementar, y siempre que las condiciones económicas o el diferencial sea importante, no importa, porque es que eso ya ha sucedido, que no haya mano de obra en el propio país o que pueda encontrar. Si quiere decir, que ha pasado no solo de África a Europa, que eso ha pasado los polacos yéndose al Reino Unido, a Irlanda y no teniendo mano de obra en Polonia, teniendo pues, coger inmigración que venía de terceros países. Claro, claro, es que y, si hay condiciones de vida mucho mejores, la gente abandona su país y se va al otro, aunque en su país sea necesaria, ¿no? Es así. Estamos sobre todo en el interior de la Unión Europea, estamos en un espacio libre para la movilidad del trabajo y para la movilidad de los bienes y para la movilidad del dinero. Entonces, todas esas cosas se van a donde las condiciones son más atractivas. Y más mano de obra, digo, sí, siempre sí, pensando que las proyecciones demográficas se cumplen, en 20, 30 años, de donde más mano de obra para atraer a los países que la necesiten y que la quieran recibir va a haber es de África subsahariana y si se mantienen las cifras, probablemente del subcontinente indio en las zonas musulmanas, en Pakistán y Bangladesh, ¿no? No sé si ese es, digo, por pintar un futuro migratorio ligado con la demografía, que creo que es un tema también apasionante. Es que las proyecciones del mercado de trabajo son bastante dramáticas. Es decir, el informe de Draghi habla de que para el 2040 Europa perderá 2 millones de trabajadores de fuerza laboral cada año, contabilizando los niveles de inmigración que hay ahora, contabilizándolos. El envejecimiento de la población de la fuerza laboral española
ha sido en lo que llevamos de siglo muy significativo, a pesar de la fuerte inmigración con población inmigrante más joven. Entonces, al final, bueno, pues por un lado, lo apuntaba antes Carmen, habrá una guerra, ya la hay por el talento en las profesiones y las ocupaciones más, más escasas, pero por otro lado hay muchísimos puestos de trabajo no necesariamente cualificados, como sabéis, está creciendo más la fuerza laboral en los más cualificados y en los menos cualificados, que también se tienen que cubrir y que se cubrirán pues, de donde los haya. Como dices tú, las perspectivas en Latinoamérica pues, son de menor crecimiento económico, todavía por diferencial económico seguirán viniendo sin duda, pero con la explosión demográfica, sobre todo de África Central, eh, porque hacen falta aquí o porque saldrán de allí de todas maneras, está claro que va a haber mucha más gente. Eh, Maxim, en Francia, en temas migratorios, la sensación, bueno, pones a leer un poco cómo ha evolucionado, es que vais unos años, unas décadas por delante. ¿Cómo ha evolucionado el mercado de trabajo francés? Y hay también, o sea, hay una falta de mano de obra en el mercado de trabajo francés tan patente como la que se ve en otros países. En Estados Unidos empieza a ser un problema y eso que todavía no han empezado, ¿no? Las medidas propuestas por el presidente Trump. Euh, on a longtemps été, enfin, après les années 80, on a quand même connu beaucoup de chômage, ce qui a expliqué les tensions face aux émigrés. Euh, ça s'est tari. Aujourd'hui, c'est assez compliqué parce qu'on a du chômage et en même temps, il y a des entreprises qui disent qu'elles ont du mal à recruter. Donc, il faut jouer avec les deux, ce qui est tout à fait possible. Il suffit que les qualifications ne matchent pas. Euh, alors, peut-être préciser que c'est vrai que euh, il y a un vieillissement et que, en fait, quand on fait les calculs, ça n'est pas possible avec l'immigration de vraiment stabiliser, c'est-à-dire d'attirer suffisamment de jeunes pour qu'il y ait toujours le même rapport entre le nombre de jeunes et le nombre de vieux. Ça demanderait des quantités d'immigrés qui sont pas possibles. Il y avait un rapport de l'ONU en l'an 2000 qui avait fait des projections dans ce sens-là. Donc l'immigration vient pour adoucir la tension, mais elle va pas la résoudre. Euh, il va falloir combiner tout un ensemble d'instruments. Euh, et alors sur l'immigration, je pense que c'est pas qu'une guerre des hautes qualifications, même s'il y en a. Euh, Nous, notre pari, c'est toujours pareil, c'est par les étudiants que ça se joue, c'est de réussir à attirer les étudiants étrangers. Et on a la chance, mais vous avez la chance aussi. Nous, on a une communauté quand même francophone assez importante qui permet d'attirer des étudiants étrangers. La communauté de langue espagnole est aussi très très vaste, donc c'est aussi une opportunité. Euh, et par contre, ensuite, sur les talents hautement qualifiés, c'est pas si simple de les attirer. Il faut bien voir que immigrer, c'est un choix. Alors, il va y avoir plus d'immigration dans le monde à terme, on le sait, pour beaucoup de raisons écologiques, des opportunités pour les personnes qualifiées, mais dans les pays les plus pauvres, beaucoup n'immigrent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. En fait, ceux qui immigrent, c'est quand c'est des pays qui commencent à aller mieux. Mais ensuite, quand ces pays vont vraiment mieux, ben, les gens ne partent plus. Ils sont contents de pouvoir réussir dans leur pays. Donc, il y a des dynamiques très compliquées pour savoir comment attirer les gens. Moi, je crois que la réponse française, c'est plutôt sur les étudiants. Voilà. Sobre los efectos de la... Como tengo también esto, como Más un lío. entonces tengo un lío de leche. Sobre los efectos de la inmigración para la... Perdón. Sobre los efectos que tiene la inmigración sobre las sociedades de acogida, se suele pensar, ¿no?, que uno de los efectos que ha salido en la conversación es, bueno, pagar las pensiones.
permitir uno de los primeros efectos económicos, permitir que el envejecimiento no haga que colapse el sistema del bienestar. Sin embargo, en los últimos años hay algunos estudios que niegan la mayor, que dicen que la inmigración desordenada puede suponer un costo incluso para el país de acogida y no un beneficio para su sistema de pensiones y su sistema público. No sé, yo creo que tú, Carmen, has escrito de este tema y me interesa mucho tu opinión. Creo que es uno de los grandes temas, ¿no? Sí, a ver, hay aquí varios aspectos. El primero es la hipótesis que algunos sostenían, que era la de que la inmigración podía producir un rejuvenecimiento de la población del país porque tenía una natalidad más alta que la población autóctona, ¿no? Pero esto está ya muy demostrado con estudios que requieren tiempo, claro, para realizarse, ¿no? Que la población, los inmigrantes, aunque procedan de sociedades que tienen una natalidad más alta que digamos, el país occidental de acogida o el país desarrollado de acogida o el nuestro, sin más, digamos, ¿no? Eh, ese comportamiento demográfico o ese comportamiento paternal-maternal tiende rapidísimamente a asimilarse al de la sociedad de acogida. Es decir, que si llegan a un país donde las mujeres suelen tener entre 1 y 2 hijos, no suelen pasar de 2 hijos, pues ellos rápidamente se adaptan a ese estilo, lo adoptan como propio y entonces al cabo de muy poco tiempo forman parte de la sociedad mayoritaria en ese terreno y por lo tanto forman parte del mismo problema. Si no me equivoco, Carmen, es lo que pasó incluso en España, ¿no? Hay un repunte de la natalidad cuando empiezan a llegar las primeras grandes olas de los 90 de inmigración y de repente se desvanece, ¿no? Exacto, así es. Eso por una parte. Por otra, desde la perspectiva más económica y relacionada con con las cuentas del sistema de pensiones, ¿no? Aquí aparece otro problema que es el sistema de pensiones para mantenerse se nutre de lo que se está pagando ahora, no de lo que han pagado. La gente piensa que es que cuando llega a jubilado cobra lo que ha invertido, lo que ha pagado al Estado durante años, pero no es así. Se cobra en función de lo que el Estado está recaudando en ese momento del sistema de pensiones. Si los salarios que reciben los que entran en el mercado de trabajo son bajos, la aportación que hacen a la seguridad social es baja. Y está ocurriendo ya que el salario que cobran los que están en los escalones más bajos del sistema ocupacional en nuestro país son más bajos, esos salarios son más bajos que la media de lo que están cobrando los jubilados que se incorporan ahora al sistema de pensiones. La gente que ahora se jubila está cobrando de media más como jubilación que lo que cobran los empleados que se incorporan de media, claro, que se incorporan ahora al sistema de trabajo. Y de esos, los que menos reciben, y de esto hay amplísima documentación que lo muestra, son los inmigrantes, precisamente porque, bueno, por distintas razones, porque tienen un nivel de cualificación medio más bajo que el de la población española, como media. Siempre hablamos de como media, obviamente hay muchísimas excepciones, como media. Después, porque están en una situación de necesidad que les obliga a aceptar trabajos que la población local no aceptaría porque tiene redes familiares sobre todo, que les protegen y por eso tenemos a muchos jóvenes españoles en paro, porque tienen redes familiares que les protegen mientras que los otros no lo tienen y por lo tanto los otros trabajan y nuestros jóvenes no. Y esto es algo fácilmente constatable porque seguimos teniendo la tasa de paro más alta de la Unión Europea y a la vez recibimos a 600.000 inmigrantes cada año, en los últimos años, en última vez 700.000, la mayor parte de los cuales consigue empleo. ¿Cómo es posible que coexistan estas dos realidades? Pues porque los parados en España
especialmente los jóvenes, tienen redes, ya sean estatales o familiares, que les permiten estar fuera del mercado de trabajo, que les permiten vivir sin trabajar, en definitiva, mientras que los que acaban de llegar, inmigrantes, no tienen esa protección y están forzados a recibir, a aceptar lo que el mercado de trabajo ofrece, y el mercado de trabajo, sobre todo en las profesiones de baja cualificación, ofrece salarios muy bajos en este momento en el país, ¿no? En este país, y no sé también si en otros, porque no lo conozco lo bastante, pero desde luego en nuestro país está claro que hay una caída del poder adquisitivo de los salarios. Entonces, esta idea de que trayendo más inmigrantes salvamos el sistema de pensiones solo sería cierta, solo funcionaría si los inmigrantes pudieran ocuparse en puestos de trabajo bien pagados y, por lo tanto, podrían hacer aportaciones altas al sistema de pensiones. Si eso no es así, entonces esa aportación es cortoplacista, porque es verdad, claro, si recibes a 700.000 nuevas personas cada año, la suma absoluta de todas sus aportaciones a la seguridad social, aunque obviamente no todos ellos se emplean, porque la tasa de ocupación entre los inmigrantes es más baja que entre los autóctonos, esto también hay que decirlo, sobre todo de ciertos grupos nacionales, digamos. Bueno, eso no puede en el momento ofrecer una salvación momentánea, digamos, pero todas esas personas también van a jubilarse en algún momento. Esas personas se quedan aquí, la mayoría de ellas se quedarán de forma definitiva y en algún momento también tendrán que jubilarse. Entonces, las cuentas a largo plazo no salen. Solo lo hacen a corto plazo, inmediato. En este año, ahora que ya la Seguridad Social se está financiando con presupuestos del Estado, con cargo a presupuestos del Estado, o sea, ahora que ya el fondo de pensiones está siendo insuficiente, sí, claro que está salvando en este mismo momento al sistema la llegada de todas esas personas que trabajan y cotizan. Pero a la larga, esto no, las cuentas no cuadran, ¿no? Bueno, Sí, vamos a ver. El informe de envejecimiento de la Unión Europea prevé un incremento del gasto muy importante por el mero envejecimiento de la población. Son pensiones, pero es también salud, también es un gasto muy importante y en menor medida dependencia también. Entonces, ¿puede esto paliarse o no paliarse con la llegada? Carmelo ha indicado, hombre, el salario de entrada tampoco lo puedes comparar con la pensión porque la evolución del salario a lo largo de la carrera va aumentando. Es decir, las pensiones están sobre los últimos salarios. Pero bueno, admitiendo eso, yo me acuerdo bueno, no me acuerdo bien porque no recuerdo quién fue, pero un economista americano le preguntaba en una clase que estaba hablando sobre estafas, digo, denos un ejemplo de un sistema de estafa piramidal. Y dijo, el sistema de pensiones de los Estados Unidos. Porque todo sistema de reparto, que es que no es esencialmente distinto del nuestro, está basado en un crecimiento indefinido y con una base de cotización no muy cambiante y con una esperanza de vida también estable. Entonces, eso no es real. Ahora, también volviendo a lo que decía antes, sabemos que con aumento de la productividad, en lo que llevamos de décadas se mantiene, y el aumento de productividad por sí mismo no produce crecimiento económico, no hay crecimiento. Entonces, sin un aumento de la base, sin ninguno, va a ser incluso peor. Yo creo que sí que contribuye a paliar, no soluciona desde luego el problema. El problema es mucho más amplio, es un problema que es difícil e impopular de reformar, pero está mal decirlo, pero hay un tratamiento diferencial a los jóvenes respecto a los mayores. Yo estoy más cerca estoy en los segundos, más cerca de la jubilación, pero respecto a las expectativas de unos y otros. Luego hay otro debate, no lo había tanto en España, pero cuando yo estaba en Eurofauna, una agencia europea que trabajaba en estos temas, que se produjo mucho en Inglaterra antes del Brexit, en Irlanda y en otros países, que era el abuso del sistema del bienestar por parte de los inmigrantes, el turismo del estado del bienestar, etcétera. Y nosotros hicimos un estudio, sobre todo del Reino Unido y de otros países, sobre todo en el caso del Reino Unido, donde había más debate, donde efectivamente hay un mayor uso de los sistemas de protección social
por la población inmigrante, por ejemplo, percibían más el desempleo, porque entraban y salían más del mercado de trabajo, por su edad o por lo que sea. También en el sistema sanitario, porque eran más jóvenes, tenían más hijos, etcétera. Pero el resultado neto de la contribución era sin duda positivo para el país. Y positivo no tanto o no solo ya por lo que decíamos de las contribuciones que ayudan a mantener el sistema, sino porque están contribuyendo al crecimiento económico. Es decir, no puedes pensar solo en el mero mantenimiento de los sistemas de producción. Em, Quería preguntar, en el caso francés también, cogiéndolo como referencia, porque tiene, como decíamos antes, más experiencia, ¿qué factores suelen funcionar? ¿Qué es determinante para que el saldo de los flujos migratorios sea positivo en lo demográfico y en lo económico? ¿Y qué factores determinan que el saldo acabe siendo negativo? O sea, si hay alguna receta o alguna historia de éxito o de fracaso de lo que ha salido bien y lo que ha salido mal. Alors, sur les bénéfices ou les problèmes économiques de l'immigration, en fait, il faut bien se rendre compte qu'ils sont probablement, ils sont assez faibles. C'est-à-dire qu'ils peuvent être positifs ou négatifs, mais c'est jamais très fort. Imaginez que Madrid, on trace des frontières et que ça fasse partie de la France. D'un seul coup, tous les Madrilènes deviennent des immigrés. Et alors, effectivement, la France, son PIB augmente, elle a de la croissance, mais pour un Marseillais ou un Parisien, ça va pas lui changer grand-chose dans sa vie, parce que les Madrilènes, ils produisent et ils consomment. Et à l'échelle d'une vie, ils produisent à peu près ce qu'ils consomment. Alors, cet exemple de pensée, c'est juste pour bien montrer que on faut pas s'attendre à des gros effets économiques. C'est pour ça souvent que les études économiques sont un peu contradictoires, c'est parce qu'elles repèrent des petits. Alors ensuite, c'est vrai, ça va dépendre de, par exemple, si les immigrés, c'est que des jeunes qui ont 20 ans, c'est quand même assez bénéfique parce que on n'a pas payé leur éducation jusqu'à 20 ans, le fait de les nourrir, et ils commencent tout de suite à travailler et à contribuer à la société. Donc ça, c'est le genre de choses qui sont un peu positives. Ensuite, souvent, peut-être sur l'État-providence, ils vont avoir besoin de plus d'aide au départ. Donc, en fait, faut investir un peu, mais le bilan va être, en général, on pense plutôt positif pour la France. Et sur les histoires de est-ce que les immigrés viennent pour toucher des aides, euh, alors il y a quelques cas où on se dit peut-être que c'est vrai aux États-Unis, mais sur l'Europe, je crois que ce n'est pas vrai. Les vrais moteurs de l'immigration, c'est la présence de diaspora. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont arrivés et qui disent à d'autres, ben viens, j'ai trouvé du travail pour toi. Et donc c'est pour ça que ça va être beaucoup des immigrations très fortes de nos anciennes colonies. Euh, Pareil qu'en Espagne, vous allez avoir des diasporas très fortes de l'Amérique du Sud, donc des flux importants d'Amérique du Sud. Et c'est ça le driver, et c'est pas du tout l'État-providence ou la générosité. Et on s'en rend compte d'ailleurs, puisque en fait, il y a plein de conditions. On pose énormément de conditions avant qu'ils touchent quelque chose. Et en général, on veut qu'ils contribuent, et c'est une forte demande des opinions, des citoyens qu'ils viennent pas pour profiter. Donc, on veut qu'ils prouvent qu'ils aient contribué et souvent les aides sont conditionnées dans ce sens-là. Donc, il y a pas, il y a pas de dérapage, contrairement à, les Français sont convaincus que leur système est tellement généreux que tout le monde a envie de venir, mais nos études montrent que c'est pas ça qui joue. Voilà. Carmen, ¿querías añadir alguna cosita sobre sobre esta dicotomía entre jóvenes y... Sí, es que, volviendo a lo de las políticas de fomento de la natalidad que ya hemos comentado que en todas partes
incluso cuando tienen éxito, como Francia, antes se presentaba como un país de éxito, ¿no? Pero es verdad que se quedan siempre un poco cortas y, claro, no llegan a la tasa de reposición, esta famosa de 2,1 hijos por mujer, que es una cosa difícil de entender porque ese coma uno que es, pero bueno, es un resultado estadístico, no es 2 por mujer y ese coma uno es por los que morirán antes de llegar a la etapa reproductiva, porque ese coma uno es necesario también, teniendo en cuenta que algunos no llegarán a su momento vital de etapa reproductiva, ¿no? No, yo quería decir, comentar una cosa que es como el sistema político en general, el sistema de distribución estatal de recursos, digamos, ¿no? La sociedad en la que vivimos, y esto pasa claramente en España, pero yo creo que pasa un poco en todo Occidente, favorece claramente a las personas más mayores en contra de las más jóvenes, ¿no? Es decir, la mayoría de los recursos del Estado van orientadas a alargar la vida de las personas, no la mayoría, pero una buena parte de los recursos del Estado están destinados a alargar la vida de las personas y todos queremos que siga siendo así, porque todos queremos seguir viviendo y no morirnos a la primera de cambio con cualquier enfermedad de las que atacan más mientras más años tienes, ¿no? Eso es evidente, todos queremos eso. Pero ocurre que los ancianos o las personas mayores en general son mucho más conscientes de sus intereses que los jóvenes, que suelen estar más a por uvas, que es una expresión española que quiere decir que están muy despistados, que no saben realmente lo que quieren, que no entienden muy bien cuáles son realmente sus intereses. Los jóvenes participan muy poco en la política en comparación con las personas mayores, votan mucho menos los jóvenes que las personas mayores, y eso hace que los partidos políticos orienten sus políticas, sobre todo a las personas mayores. Nadie se atreve a tocar el sistema de pensiones porque eso, si daña los intereses de las personas mayores, que son muy fácilmente identificables, ¿no? Y definidos por ellos mismos, lo tienen muy claro, eso les va a dañar mucho electoralmente. Mientras que los jóvenes, ya digo, no tienen muy claro realmente cuáles son sus intereses, qué es lo que el Estado debe hacer por ellos, si realmente es prioritario para ellos que se les dediquen más recursos, por ejemplo, para que puedan acceder a la vivienda. Ahora uno de los claramente principales problemas que tienen los jóvenes en España y que además está en buena parte en la raíz, o es una de las causas de la baja natalidad en España, ¿no? No tienen muy claro si es eso lo que debe mover su participación política como objetivo vital o si no, más bien es importante, yo qué sé, el mantenimiento de las ballenas en el Ártico, ¿no? Los jóvenes están así, son idealistas, el mundo entero, tienen el mundo entero en la cabeza, todo parece para ellos, todo es igualmente importante. La consecuencia de esto, de esta especie de confusión mental juvenil, es que votan muy poco, participan muy poco políticamente, entonces el sistema se orienta claramente hacia los mayores, que sí saben y lo hacen por porcentajes decimales y miles, ¿no? Qué es lo que quieren y saben cuantificarlo, ¿no? Entonces, eso hace que todas las políticas natalistas que pudiésemos imaginar son políticas dedicadas básicamente a apoyar a la población joven, porque es la que puede tener hijos, ¿no? Y eso pues entra un poco en contradicción con esta necesidad de los partidos políticos de cultivar el voto de las personas mayores. Has tocado, Carmen, uno de los temas también, uno de los impactos, bueno, no sé si muy importantes, pero significativos que tiene la inmigración sobre las sociedades de acogida y se ve en grandes ciudades como, por ejemplo, Madrid. Hay varios estudios ya que hablan el impacto que tiene la inmigración sobre el precio de la vivienda y sobre la oferta de vivienda. Eso, la demanda, perdón, de vivienda. Y este es, claro, es un tema que en otros países ha llevado, el ejemplo más claro es el de Trudeau, que hace un par de semanas sacó un vídeo dando marcha atrás, el último de los que ha dado marcha atrás en sus políticas muy aperturistas con la inmigración fue él. Explica en el vídeo, creo que además es un ejercicio, si lo tenéis por ahí, echando un vistazo, porque es un ejercicio de comunicación pública increíble, porque él ha apoyado durante muchos, desde que acabó la pandemia, ha hecho una política
muy aperturista, porque había falta de mano de obra, ha hecho muchos esfuerzos para atraer gente y hace 2 meses anunció que frenaba, que quería estabilizar las cifras de inmigrantes que entraban a Canadá porque la cosa no estaba yendo bien, y cuando explicaba los motivos a los ciudadanos a los que les decía, oye, yo había hecho esto, creía firmemente en esto y ahora hay que corregir el rumbo, uno de los motivos principales que daba es que el precio de la vivienda está por las nubes y lo aplicaba, o sea, lo achacaba a la llegada de inmigrantes que ocupan espacio. Y él decía, no podemos, no hemos conseguido construir tantas casas como se necesitaban para darle espacio a todos. Y luego hablaba también de los servicios públicos. Están colapsados porque no hemos podido, colapsados probablemente para Canadá sea, no tenga nada que ver con lo que significa colapsados aquí, pero los servicios públicos canadienses tienen problemas porque no hemos conseguido ampliarlos, lo queremos hacer, pero necesitamos más tiempo para ampliarlos, entonces tenemos que frenar para ampliarlos y ya seguir atrayendo gente. Saca una gráfica al final del vídeo que dice, hemos hecho esto, ahora tenemos 2 años en los que tenemos que estar así, estables, y luego volvemos a crecer, pero necesitamos 2 años para construir casas y seguir ya atrayendo gente de todo el mundo. Entonces, no sé si te apetece comentarlo, Juan, porque yo creo que es un tema apasionante y que en Madrid, que comentábamos antes de que empezase la charla, que es la ciudad de Europa que más crece de toda Europa, la segunda es Barcelona, y todo provocado por la inmigración, es un tema que yo creo que hay que meter en el debate, ¿no? Sí, la reflexión es, vamos a ver, la inmigración o la inmigración es necesaria, si se quiere, desde el punto de vista económico, positiva. Va a suceder, aunque no lo queramos por los factores también de expulsión de determinadas zonas próximas a nuestros países, y el resultado de todo su conjunto para el mercado de trabajo, para muchos ámbitos, es positivo. Pero es absurdo negar que hay aspectos problemáticos. Yo creo que esto es un error que se comete bastante frecuente dentro de lo políticamente correcto, el no querer reconocer que hay aspectos problemáticos, y muchos, de cualquier movimiento que has mencionado, lo de la vivienda, y Trudeau no es el primero en dar marcha atrás. Merkel lo hizo después de la Welcome Refugees a todos, luego dieron para atrás. El Reino Unido e Irlanda, como tenían falta de mano de obra, cuando hubo ampliación a los países del este de Europa, fueron los únicos países que no pusieron restricciones los 2 años de periodo transitorio, que pusieron el resto para el movimiento. Y se les llenaron con el imaginario británico de fontaneros polacos, que van a trabajar y que van a hacer mucho bien a la economía, pero que están detrás de muchas de las razones del Brexit, cuando fue una decisión tomada en Londres y no en Bruselas. No sé si has visto que hoy Starmer ha hecho otro vídeo, ya está poniendo de moda lo de sacar vídeos, y hablando de que es culpa del Brexit que estén las fronteras descontroladas. Dice, el Brexit ha contribuido, en lugar de frenar la inmigración, ha contribuido a acelerarla, a que entren más inmigrantes, y esto es curioso por varios motivos. El primero, que Starmer, que es laborista, utiliza este argumento como diciendo, oye, que no es culpa mía. Sí. Esto fue el Brexit, que yo no lo quería. Entonces, ¿Y cuál es el argumento? ¿Cómo lo justifica? Bueno, dice no lo explica muy bien, habla de que se ha hecho un experimento, uno de los primeros experimentos de fronteras abiertas. Yo creo que, si os acordáis, cuando cuando hicieron el Brexit, para un poco tapar también, decían que iban a volver al Reino Unido imperial, a Commonwealth, entonces que no iban a tener tanto trato con el resto de Europa, pero sí iban a ser un país muy abierto, y esto de Boris Johnson insistía mucho, vamos a ser muy abiertos con el resto del mundo. No sé, no sé si llegaron a concretar eso en alguna política migratoria de llegada de India o de Pakistán. Perdona que te interrumpí, es que justo lo he visto hoy antes de venir. No, pero en cualquier caso, digo, habiendo muchos efectos positivos que los hay, y los netos lo son, es un error muy grave el ignorar los negativos, porque entonces no puedes tratar con ellos, o le dejas el relato solo a posiciones extremas respecto al aspecto negativo. Es decir, hay competencia, hay aspectos negativos en los sectores de población más desfavorecidos, que compiten por el trabajo, compiten por la vivienda, compiten por la ayuda social, por la ayuda de comedor escolar, etcétera. Y eso, desde posiciones un poco más privilegiadas, muchas veces no se considera correcto reconocerlo, y por tanto, si no
intentas confrontar el problema, difícilmente lo vas a solucionar. Hay problemas de demanda en la vivienda, por cierto. El caso de Madrid no solo por inmigrantes de fuera, sino por concentración de personas como yo, que no somos de Madrid y que vivimos y que queremos venir a vivir aquí, aunque queremos. Hay problemas de saturación de los servicios sociales, porque siempre van de los servicios sociales, de todos los servicios públicos. Da lo mismo educación, transporte, sanidad, porque siempre va creciendo la población más rápido por delante de lo que puede responder los servicios públicos. Y todo eso hay que reconocerlo. Hay problemas de integración cultural que también deben reconocerse y que son difíciles y que si no los confrontas tú, crea un caldo de cultivos. En Francia tiene mucho más experiencia que nosotros y mucho más larga, un caldo de cultivo donde algunos desde su torre de marfil podemos decir que no hay ningún problema, pero otros tienen el problema que lo ven con sus propios ojos y que no se está solucionando. Y le dejas un poco el relato, digamos, a los únicos que hablan de lo que pueden estar en posiciones más extremas. Maxim, una de tus especialidades es las encuestas de opinión y es muy interesante, justo por lo que estaba diciendo Juan, saber cuáles son las encuestas de opinión sobre la percepción de la inmigración en Francia en los últimos años. Desde aquí tenemos la sensación de que la percepción es cada vez más hostil o hay más hostilidad hacia ellos, pero luego si te pones... He hecho el ejercicio alguna vez de mirar lo que dice exactamente la gente, no es tanto así, creo. No lo sé, a lo mejor es que quiero verlo de esa manera y lo veo. Alors, bon, c'est vrai qu'avec politiquement, on voit une hostilité, mais bon, comme je l'expliquais au début, la France a été une longue terre d'immigration et ça s'est peut-être un petit peu compliqué dans les années 70, où le stéréotype contre nos anciennes colonies, donc on avait des stéréotypes plus forts. Avant, en fait, on a appris à intégrer des populations d'Europe, on avait l'habitude, du coup, disons, c'est pas, il y a toujours de l'opposition aux immigrés. Les Italiens, les Espagnols, les Polonais, à différentes époques en France, il y avait quand même de l'opposition. Mais finalement, malgré cette opposition, ça finissait par très bien se passer. Avec le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, c'est vrai que probablement le fait que c'était des anciennes colonies a un petit peu compliqué la donne. Mais malgré tout, cette tradition d'accueillir les immigrés, on le voit, il y a une tolérance qui, en tendance, continue à fonctionner. Aujourd'hui, les Français sont prêts à accueillir les immigrés musulmans en considérant que c'est des Français comme les autres. Donc, ce qui fait que ça semble en décalage avec le mouvement politique. En fait, le FN, qui est devenu le RN, donc le parti d'extrême droite, qui s'est construit après la guerre d'Algérie, et a un discours en continu d'opposition à l'immigration maghrébine, et s'efforce de monter en épingle, disons, à s'indigner moralement à chaque petit fait dans les médias. Et aujourd'hui, une partie de la droite qui était en train de perdre du terrain a l'air de courir après. Donc, on a l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui bascule dans ce rejet des immigrés. Mais en fait, ce mouvement politique est en décalage avec ce que pensent les citoyens et ce qu'ils disent sur l'accueil des immigrés. Donc, c'est pas aussi négatif que ça. Et cette tradition d'accueil, elle est encore forte. Me alegra saber entonces que entendí bien los datos. Carmen, ¿y en España? Bueno, en España tenemos una historia larga donde España era muy excepcional en su opinión pública respecto a la inmigración, muy excepcional en el sentido positivo, es decir, mucho más acogedora
mucho menos xenófoba, con mucho menos rasgos de racismo, de rechazo hacia la inmigración. Esto, las encuestas europeas que permitían hacer esta comparación, como las que hace la Comisión Europea a través del Eurobarómetro, o una encuesta que se llama Encuesta Social Europea, que incluían también preguntas sobre inmigración, pues siempre sistemáticamente arrojaban este resultado, ¿no? Que España era excepcional en este sentido, era excepcionalmente acogedora, las opiniones negativas excepcionalmente bajas, desde luego muy por debajo de la media en la Unión Europea, y a mucha distancia del país siguiente, aunque hay que reconocer aquí también con mucha semejanza con Portugal. Portugal y España estaban en esta posición excepcional, digamos. Y esto ha sido así, pues más o menos hasta el 2017, 2018, depende de las fuentes, claro. Y ahora ya no es así. Por desgracia, esto ha cambiado muchísimo. ¿Por qué ha cambiado tanto? Yo creo que por varias cosas. Una, digamos, objetiva, que es que la inmigración ha seguido creciendo a un ritmo muy alto en los últimos años. Ya digo, está entrando pues desde que salimos del paro, o sea, desde que nos recuperamos de la crisis económica anterior, digamos a partir del año 2014-2015, el número de entradas está siendo de una media de 600.000 al año. Entradas netas, es decir, descontando de aquí las salidas, que también son muchas, ¿no? Una entrada neta de unos 500.000, 600.000 al año, con una caída importante, claro, alrededor del periodo del COVID por el cierre de fronteras, etcétera, pero ahora de nuevo estamos esos 600.000, 700.000, 500.000, ¿no? Bueno, claro, el fenómeno va creciendo, obviamente está cada vez más presente en todas partes, ¿no? Ahora, no me he traído los datos, por desgracia, pero aproximadamente ahora ya un tercio de la población en las edades centrales laborales, digamos entre 25 y 54 años, un tercio de esa población es inmigrante en España. Eh, Estamos en tasas de inmigración superiores a las de Estados Unidos, por ejemplo, superiores a la de la mayoría de los países europeos. Entonces, por una parte está eso, este hecho, ¿no? Que la inmigración antes era más pequeña, ocupaba menos espacio en la vida de los individuos, ¿no? Y ahora está mucho más presente. Pero por otro lado, hay otro aspecto que es al menos tan importante como este, que es la aparición de Vox. Más que su aparición, su triunfo electoral, ¿no? El hecho de que el discurso de Vox, que desde el principio es un discurso muy agresivo contra la inmigración, que después han matizado que solo contra la inmigración irregular o solo contra la inmigración musulmana, pero a sus alrededores hay un discurso general contra la inmigración. Ese discurso antes no llegaba a las instituciones, no tenía la legitimidad que da pronunciar ese discurso primero en el Parlamento andaluz, que fue la primera institución representativa a la que llegaron en el 2018, y después, a partir del 2019, en el Congreso de los Diputados. Decir esas cosas en el Congreso de los Diputados no tiene el mismo eco ni parecido a decirlo en las redes sociales simplemente, o a decirlo solo en alguna alcaldía de algún barrio periférico en Barcelona o Valencia o Madrid, ¿no? Ese discurso que quizá mucha gente en el fondo compartía, pero no se atrevía a decir, ni a compartir con sus amigos o familiares, ni a confesar en las encuestas, etcétera, ahora se ha legitimado completamente. ¿Por qué? Bueno, porque ser un diputado, porque a pesar de todo el desprestigio que tenga la clase política en España, que sin duda es altísimo, ese desprestigio, a pesar de eso todavía decir esas cosas en el Congreso de los Diputados tiene un eco, y una capacidad esa de legitimación del discurso y de, bueno, pues si lo dicen en el Congreso de los Diputados, también lo puedo decir yo en el bar, en las redes sociales, a mi familia, a mis amigos y a todos los demás, ¿no? Y ahí se ha producido un aumento muy sustancial de las posiciones negativas hacia la inmigración en España. Y luego hay un último elemento ya muy coyuntural de este mismo año, que es que España ahora es el país de la Unión Europea que más inmigración irregular vía marítima recibe. Era Italia, pero ahora es España, básicamente Canarias. Entonces, ese factor siempre ha estado relacionado con los aumentos, con los picos en las encuestas
de opiniones negativas sobre la inmigración porque la población se alarma ante la percepción de que el Estado no es capaz de controlar, de que el que quiere llegar simplemente llega, de que no hay control de fronteras, ¿no? Eso alarma y mucho, y más en este caso donde además eso, la llegada a Canarias, especialmente la de los menores no acompañados, ha provocado un conflicto político de tal intensidad como para haber roto las coaliciones de gobierno en 5 comunidades autónomas. Es, lo que la población percibe es algo muy grave, está pasando para que 2 partidos que gobiernan juntos en 5 comunidades autónomas, que una puede ser el de esa misma persona, ¿no?, se rompa por este motivo. Así que sí, ahora estamos viendo, lo muestran las encuestas, incluso las del CIS. No digo incluso las del CIS porque sabemos que el CIS en sus encuestas está a veces siendo poco riguroso. Pues incluso las del CIS están mostrando eso, pero también otras encuestas de empresas independientes de estudios de opinión pública, ¿no? Entonces, hasta el punto eso de que ha llegado a colocarse en la primera respuesta a la pregunta de ¿cuál cree usted que son los problemas más importantes que tiene España? Pues en 2 ediciones sucesivas del barómetro del CIS, la primera respuesta ha sido la inmigración. De modo que, bueno, por desgracia creo que sí que estamos evolucionando hacia posiciones donde ya la xenofobia o el racismo se pueden expresar mucho más abiertamente, y nos estamos acercando en ese sentido a la media europea. Todavía en un aspecto seguimos siendo bastante excepcionales, al menos no conozco ninguna encuesta que muestre otra cosa, que es en el acogimiento de los refugiados. En España hay una actitud muy positiva hacia el acogimiento de asilados, refugiados, y hay datos, aparte de estos, las encuestas, por ejemplo, hay un dato que yo suelo mencionar porque me sorprendió mucho cuando lo conocí, que es que ACNUR, que como saben es la Agencia de la ONU para los Refugiados, en parte se sufraga con las aportaciones de los individuos, ¿no? Con las cuotas de los afiliados, asociados, o como, no sé cómo lo llaman, pues, que pagan una cuota mensual, semestral, anual, la que sea, ¿no? Pues cuando ves los datos de dónde proceden los fondos de ACNUR, la cuota de los españoles, no del Estado español, la cuota de los ciudadanos españoles es como la tercera o cuarta fuente de financiación de ACNUR en el mundo. Es decir, los españoles, los ciudadanos españoles pagan más individualmente, no a través de sus impuestos al gobierno, al Estado, ¿no? Pagan más que muchísimos estados, pagan más que muchas organizaciones internacionales. Es decir, la generosidad de los españoles con ACNUR es de verdad muy llamativa y nos indica que efectivamente hay una actitud así, en principio, muy positiva hacia el acogimiento de refugiados. Bueno, tienen que ver lo que ocurrió en Ucrania cuando comenzó la invasión de Ucrania y empezaron a salir desde aquí taxistas de Cádiz que se hacían los, yo qué sé, 3.000 kilómetros hasta la frontera de Polonia con Ucrania para traerse hasta aquí sobre todo mujeres y niños ucranianos, ¿no? Es decir, la explosión, digamos, de solidaridad de la ciudadanía española con los refugiados ucranianos ha sido muy, muy, muy llamativa, muy sorprendente, y no ha sido la misma en toda Europa, ni siquiera en países más cercanos que nosotros a Ucrania. Recuerdo hace años cuando Barack Obama intentó llevar a cabo la última reforma migratoria que se ha intentado llevar a cabo en Estados Unidos, fracasó, solo hizo algunos decretos como el tema de los Dreamers y tal. Yo recuerdo, yo estaba trabajando como corresponsal en Estados Unidos y me tocó cubrirlo, y recuerdo una de las cosas que más me sorprendió al principio es que entre los grandes sponsors había muchas grandes empresas, los grandes sponsors de la reforma migratoria, y era porque les interesaba, claro, recibir mano de obra para sus compañías. El primero de todos era el sector de la restauración, McDonald's, que ahora me llama la atención que ver ahora a Donald Trump todo el rato con las hamburguesas en la mano, porque McDonald's era el que más quería traer inmigrantes más inmigrantes a Estados Unidos, regularizar a los que ya había para poder tener a la gente contratada de manera
más fácil y que viniese más gente. Pero, y sin embargo, entre los que estaban en contra, porque rompe un poco la lógica derecha-izquierda con este tema, entre los que estaban en contra, y pasa algo parecido aquí en España, eran algunos sindicatos, no todos, pero algunos sindicatos, y también tiene obviamente lógica, ¿no, Juan? Es la historia aquí. Esto lo hablamos con Carmen ya hace mucho tiempo. Yo participé cuando se constituyó la Comisión Laboral Tripartita que analizaba en el 2000, el 2007, 5, 6, 7. cuando la regularización masiva, luego se constituyó una Comisión Laboral Tripartita, trimestralmente se aprueba, se sigue funcionando, un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, que es, en teoría, la manera legal de entrar a España. Pero es que eso es una ficción, que eso está detrás de la percepción negativa. Es que por ahí entra la menor parte de la menor parte de la menor parte de los emigrantes. O quieres trabajar en el sector marino o pesquero, que son las ocupaciones que están ahí. O ser pastor o deportista de élite. Lo demás, todo es que no. Y los sindicatos, vamos, yo recuerdo por anécdotas, faltan cocineros chinos, que les den un curso a los parados. Que suban el sueldo. Entonces, con ese argumento, que también lo entiendo por su lado, pero tienes una cerrazón total por el canal legal, y entonces lo que comentaba antes del caso, antes la gente como viene, oye, que aquí en mi empresa necesitan a gente, ¿y tú cómo has ido? Me vine por Barajas, entré con una visa de turista o sin visa o lo que sea tal, y al cabo de tal, y luego hay un sistema de regularización, y si no, pues esperas a la siguiente. Y esa es la realidad de la inmensa mayoría de los que están aquí. ¿Cómo van a venir por el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura? No ya porque lo puedan, es que no creo que sepan ni que existen. Entonces, se rompen un poco las lógicas o no, depende cómo lo mires, pero es mucho más frecuente que el empresario que tiene falta de mano de obra quiera que haya inmigración regular, si es posible, y si no va a contratar de otra manera. Y el sindicato, hasta ahora, todos se están oponiendo o reduciéndola al máximo que pueden. Fíjate que el catálogo el catálogo de necesidades laborales, el ¿no? catálogo de puestos de difícil cobertura, en otros países es la manera en la que entra la mayoría. El caso, es que debería ser. De Canadá, ¿no? Me están diciendo que tenemos que ir cerrando ya, pero no sé si va a haber tiempo a... Ah, perdón, es cierto. No sé, pero Maxim, faltaba esta ronda de preguntas por comentar la parte francesa. ¿Cómo es en Francia el apoyo de las empresas o sea, cómo es ese equilibrio entre empresas y sindicatos en Francia? ¿Es parecido al que relatábamos de Estados Unidos, al que también sucede en España? ¿O ahí hay una mayor politización quizá de algunos sindicatos? ¿Cuál es el approach del sindicato mayoritario francés al tema migratorio? Alors, chez nous aussi, enfin, il y a des tensions sur le marché du travail. Il y a des métiers que les Français ne veulent plus exercer, qui sont aides-soignants ou travailler sur des chantiers de construction. Donc, il y a plein de métiers où en fait les entreprises demandent des immigrés en disant évidemment ces immigrés sont souvent assez mal payés. Donc il y a des critiques de la part des syndicats en disant mais si les entreprises payaient mieux, ils attireraient les Français. Et donc la tension est entre ces trois éléments. C'est vraiment est-ce que vraiment les Français veulent pas ou c'est parce que juste c'est trop mal payé et qu'il y a que les immigrés qui sont prêts à accepter ce type d'emploi. Muchas gracias a todos por asistir a este coloquio muy interesante. Yo por lo menos he aprendido mucho. Gracias a los cuatro. Quería darles cita aquí el 17 de diciembre en esta misma fundación. Trataremos el tema de rabiosa actualidad de emergencias climáticas, 2 puntos, lecciones aprendidas en España y en Francia. Tendremos al director de Medio Ambiente de la Cruz Roja, tendremos al director de comunicación de la Federación Nacional de Bomberos de Francia y tendremos a un catedrático de Física de la Tierra, Francisco Tapiados. O sea que aquí os espero el 17 de diciembre a las 12 de la mañana.